Hey, Mugato, ¿qué tal? No, vídeo, estamos aquí de nuevo en Fall Guys con las noticias diarias. Acaban de filtrar un nuevo modo de juego que, como habéis visto, es una especie de pintar el campo, ¿no? Típico juego clásico, ¿no? De tú vas corriendo por unas cuadrículas y las cuadrículas se van a pintar de tu color y al final el que más cuadrado, más porcentaje del mapa tenga coloreado de tu equipo, gana. El Fall Guys pues se va a llamar Futures Funk, ¿vale? Nuevo mapa para la Season 4. Entonces ya tenemos varios mapas filtrados simplemente se enseña el mapa o incluso en los trailers. Haré también un vídeo el 21 de marzo, dentro de 2 días, con todos los mapas filtrados para que sepáis exactamente los mapas que hay. Y vamos ahora a analizar un poco el vídeo que habéis visto, que es este de aquí. Es el, el nuevo mapa que vamos a... Le está echando un ojo y he descubierto, ¿no?, que ya juegan un poco con eso que descubrimos en el anterior vídeo, que, os pregunté que qué podría ser la pared azul y al final lo acabamos descubriendo en el propio vídeo, así que igual dejo las tarjetas por aquí, así que ir viendo ese vídeo de cosas que descubrimos pues en el tráiler que sacaron ayer mismo. Entonces vamos a darle, ¿vale? Pues por lo que se ve, no todos los jugadores van a tener un bote de pintura, vamos a llamarlo así. Como estamos en el futuro, bueno, supongamos que este bote de pintura y solo los jugadores que tengan este bote de pintura, por lo que estoy viendo que no tienen todos, van a pintar. Los que no tengan bote de pintura tendrán que robárselo, agarrar al personaje, el bote de pintura se les caerá, o simplemente como el juego de la cola, ¿no? Le quita la cola y se lo lleva. Pues igual esto es más o menos parecido, ¿no? Le quita la botella, se lo lleva y empieza a pintar en su campo, ¿no? Y para los que tienen pintados, pues simplemente pintar. También observamos ya en la primera imagen que hay aquí más pisos. Aquí hay más lugares, ¿no?, por donde pintar, ¿no? Que igual al final aquí está la clave. Aquí vemos un puente futurista y aquí lo que observamos en el anterior vídeo, que son para las paredes azules, ¿no? Que descubrimos que es una especie de gravedad cero, ¿no? Donde el personaje salta muchísimo, ¿no? Que supongo que es para llegar a este piso, ya que de otra manera no veo, excepto que sea por esta rampa. Pero esto sería más efectivo, ¿no? Te pones aquí, saltas y ya estás aquí arriba para pintar todo el piso de arriba, ¿no? Que al final puede ser un gran porcentaje en el mapa y que puede decantar una buena victoria para el equipo. Entonces vamos a empezar con el vídeo. Como vemos, cuando pintamos se nos cambia el símbolo, ¿no? Y el color, las botellas, ¿no? Como estamos comentando, el piso y aquí pues todos los jugadores. Aquí. Como vemos, hay varios tipos ¿cómo se llama? De gravedad cero, ¿no? De diferentes colores. Por lo que veo aquí será una flechita hacia abajo y aquí supongo que será una flechita hacia arriba. Esto igual indica que todos los jugadores pueden usar la gravedad. Si suben por aquí, esta gravedad va para arriba y esta gravedad va para abajo para bajar pues por aquí, ¿no? No sé qué se te tiene bajar por la gravedad cuando te puedes tirar, pero bueno. O igual está todo vaya por encima. No sé muy bien. Como vemos aquí esa flechita para abajo, ¿no? De gravedad para abajo. Y lo azul pues supongo y espero que será para arriba. Esto creo que es la zona de arriba, ¿no? Porque no se ve ya más para arriba. Entonces habrá suelo, ¿no?, para arriba. Y lo que se ve aquí, que es lo que todo el mundo va a hacer en el juego, es cuando tú tienes una parcela de tu color, quedarte en la parcela de tu color. Y si pasa alguien pintando la parcela, ir tú detrás, ¿no? Pues para que no te quite el color, no, pues. Algo que se ha hecho en este juego, pues toda la vida. Aquí vemos que esto no está la gravedad para abajo. Pulsa el botón y cambia el color. Con esto no sé si significa que ahora pueden subir los azules, porque está azul y amarillo, naranja, perdón, no, amarillo. Y igual, esta gravedad
la pueden usar los azules y los amarillos no. Los amarillos tienen que darle al botón para activar la gravedad para ellos. Entonces, igual no pueden subir todos, ¿no? Primero tienes que activar el botón y después irte a la gravedad para subir o bajar. O simplemente es para... Pueden subir todos o bajar todos, simplemente dependiendo de si el color es azul o es... como vemos aquí. Si como... Aquí. Como vemos aquí que es... Que o sea, aquí, rosa. Entonces... No sé si cuando es azul lo pueden usar el equipo azul solo. Vale, no sé en este punto si solo puede usar el equipo azul o estos. Pero hay pues dos opciones, ¿no? Ya lo veremos igual más detalle en un futuro, igual en 3 días. Cuando salga la actualización ya veremos si cuando está esto azul pueden subir todos o simplemente es para subir o bajar o hay que dar el botón para seleccionar qué gravedad va a afectar a qué equipo, ¿no? Aquí vemos igual la parte de arriba, ¿no? Porque vemos aquí está la gravedad, ¿vale? Esta es una parte de gravedad con botones aquí arriba también, con el letrero. Y por lo que vemos, pues hay más parcelas, ¿no? Está campo de abajo y campo de arriba. Entonces aquí ya el equipo es muy importante. Hay que saber. Ya aquí, pues lo mejor sería ver a tu equipo, decir, hay 7 abajo, 3 arriba, me voy para arriba. Ya aquí ya sería pues jugar un poco, ¿no? Por dónde está el equipo, dónde no. Y donde no esté el equipo, ir tú. Y sobre todo, pues hacer lo que se está haciendo en el vídeo. Tienes todo esto azul, pues si viene uno rival, tú vas detrás del rival. Es lógica, ¿sabes? Para mantener todo azul. Aquí también ya se muestra pues más botones. Esto que no sé qué puede llegar a ser. La parcela de arriba. Que no sé hasta qué punto parece más grande que la parcela de abajo. Parece que la parcela de arriba va a ser algo bastante importante. Igual es 50 abajo, 50 arriba. Igual la parte de arriba no es igual. Igual hay gente que dice la parte de arriba que vaya mi compañero. No, igual tienes que estar tú. Parece que es una parte bastante amplia, ¿no? Donde hay muchos cuadrados. Esto no sé si son cuadrados, pero bueno. Hay muchos cuadrados, ¿no? Y se va a dar igual un gran importante, ¿no? De valor a cara de ganar estas rondas, ¿no? Pues la parte de arriba parece muy importante más que la de abajo, ¿no? Por el tema de hay que subir y tal. Y si la gente no sube mucho y eres tú el único que está arriba, todo lo tuyo de arriba es tu color. Y si viene alguien, pinta algo y se va para abajo, vas tú por detrás y luego vas a tener tu color. O sea, entonces, cuidado, cuidado. La parte de arriba me parece bastante importante. Aquí vemos, pues, al principio del juego, ¿no? Nada más empezar, pues, o es un equipo gris, que lo dudo, que no lo creo, o es nada más empezar, que es lo que creo que sea, ¿no? Nada más empezar, pues todo está gris y tú vas empezando, pues, a caminar, ¿no? Y a pintar al fin, pues, el máximo cuadrícula posible para, pues, ganar la partida. Un momento, aquí ya se acaba, pero aquí vemos que este cohete no tiene la lata. Y vemos que se tira, ¿no? Es que justo se corta, es el final, ¿no? De que se tira para coger la lata. Entonces, la gente que no tenga lata para pintar el suelo, ¿no? Pues igual le cuesta la misma vida para conseguir la latita. No sé si tirándose así con el cuadrado y dándole a R2 se puede quitar la lata. No lo sé exactamente, pero supongo que con agarrarlo le quita la lata y el personaje que se la ha quitado se queda un poco mareado, ¿no? Para que le dé tiempo a escapar al otro, como es el Drácula. Así que ya nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Voy a empezar ahora a grabar igual GTA, ¿vale? Un poquito de GTA también para traer más contenido al canal. Cuando traigan más cosas nuevas estaremos aquí en el canal. Suscribiros al canal porque estamos aquí a tope con las nuevas, todas las filtraciones, todos los mapas nuevos. Nos vemos en este vídeo y adiós.